Buenos días. Bien, el Consejo de Gobierno, en su sesión de hoy, ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo en el ámbito de la economía social, con un importe de 1.442.000 euros, a través de dos programas, uno de creación de empleo estable y otro de apoyo técnico a sociedades cooperativas, sociedades laborales y entidades asociadas. La convocatoria de subvenciones para estas acciones va dirigida a personas de entre 19 y 29 años. Igualmente, se ha autorizado la licitación de las obras de construcción del Centro de Empleo de Guareña y la convocatoria de ayudas para fomentar la formación de aprendices en los talleres artesanos de Extremadura, con un presupuesto de 180.000 euros de fondos FEDER, y también se ha aprobado la oferta pública extraordinaria y adicional para la estabilización del empleo temporal de personal estatutario del SES para 2019. Igualmente, ha aprobado la convocatoria para el ejercicio 2019-2020 de algunas de las ayudas previstas en el Plan de Vivienda de Extremadura, en concreto para el Programa de Vivienda Protegida Autopromovida, general o ampliable, para el Programa de Fomento de la Rehabilitación Energética de la Vivienda Existente o para el Programa de Ayuda a la Conversión de Espacios Cerrados en Viviendas con un presupuesto de 150.000 euros. Igualmente, se ha dado conocimiento al Consejo de Gobierno del acuerdo alcanzado con las diputaciones provinciales para lo que será el Protocolo General de Actuaciones en materia de saneamiento básico para las actuaciones en mejora y dotación de estaciones depuradoras de aguas residuales dentro del marco del Plan Estratégico de Agua e Infraestructura Hidráulica 2016-2030. Estamos hablando de una inversión que afectaría a 121 actuaciones en la provincia de Badajoz y 147 en la de Cáceres, por un valor de 152.178.000 euros a desarrollar en los próximos años. Igualmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado la suscripción del acuerdo sobre el cambio de titularidad de la carretera EX100 Badajoz a Cáceres a favor del Ministerio de Fomento. A partir de este momento se inician los plazos que llevarán en no más de 3 o 4 semanas a que esta carretera pase a ser de titularidad del Ministerio de Fomento y formará parte de lo que será a partir de entonces también la A58, que irá desde Trujillo a Cáceres, desde Cáceres hasta Badajoz. Con ello se salva el obstáculo que permita ya al Ministerio de Fomento, una vez que nosotros le enviemos el proyecto que está siendo revisado, pues que pueda licitar las obras y se puedan iniciar antes del final del año que viene, que cumple la declaración de impacto ambiental. ¿Preguntas? Buenos días. ¿Estaría pendiente esta última actuación de la firma de algún convenio con el Ministerio para cerrar? Nosotros le mandamos este acuerdo al Consejo de Ministros de esta semana o de la que viene. Irá otro acuerdo por parte del Gobierno aceptándola e inmediatamente la semana siguiente se levantará acta en la comisión correspondiente, acta del traspaso de la carretera desde la autonomía al Estado. Son necesarios previamente este acuerdo y el acuerdo que el Consejo de Ministros tomará este viernes, si da tiempo a que llegue, y si no, el viernes de la semana que viene o cuando sea el Consejo de Gobierno de la Semana Santa, para que sea posible. Y luego ya solo levantar el acta correspondiente de traspaso de la propia carretera en la comisión correspondiente. Quería preguntarle también de otras obras, las que publica hoy el Boletín Oficial del Estado, de nuevos tramos del AVE en Extremadura. No sé si tienen hecho ya más o menos un cálculo de cuánto faltaría para completar los plazos. Van cumpliendo. Habíamos calculado que en el primer semestre del año, probablemente si siguen el ritmo de contratación que están haciendo, probablemente algo antes, pues estén comprometidos todos los tramos que se habían establecido. Por un lado, el Badajoz-Plasencia, que está todo licitado, construido y algunos a punto de terminar, y luego entre Plasencia y Navalmoral de la Mata, que son estos tramos que están saliendo, y hasta ahora están cumpliendo con el compromiso que se había adquirido
con ocasión de la última reunión del Pacto por el Ferrocarril y de la reunión que hubo con el equipo del Ministerio. La Comisión de Seguimiento está muy pendiente de que se vayan cumpliendo todos los plazos y no podemos decir otra cosa que en estos momentos se están cumpliendo. Presidente, quería que diera más detalles sobre la convocatoria para el personal estatutario del SES. Sí, era el que faltaba. Había habido una ya anterior, son me parece que 500 y pico plazas, pero vamos, ahora os dan más detalles si lo estimáis necesario, pues son 570 y tantas plazas. Concretamente 572 plazas las que restaban por convocar de la oferta extra y adicional, que es la que hoy autoriza el Consejo de Gobierno. En esta legislatura más de 3.000 plazas ha sacado el Servicio Extremeño de Salud, con lo cual se ha ido a consolidación laboral para más de 3.000 personas. Sí, buenos días. En apenas 3 días empieza la campaña electoral nacional, la previa a la autonómica. Desde algunos partidos políticos se piden a otros partidos políticos que aclaren posibles pactos después de los resultados electorales. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cree que sí, que la ciudadanía debería saber qué va a pasar si no se logran mayorías, que es la previsión? Pues que mientras unos están preguntando estas cosas, otros estamos preparando el futuro, ¿no? A mí me parece, de verdad, me parece todo un juego, me parece un juego. Que los ciudadanos voten, que cuando voten expresen lo que quieren, a ver qué escenario dejan y a partir de ahí pues tendremos que hablar, que es lo que, por cierto, quiere la gente que hagamos. Esto no puede ser un país en el que los representantes políticos hagan cosas diferentes de las que hace la sociedad, que es todos los días hablar. Se habla en las empresas, se habla en las organizaciones, se habla en las asociaciones, se habla en los bares, se habla en la calle. Y ahora resulta que donde más había que hablar es donde más veto se impone. No entiendo nada. A mí, desde luego, no seré yo el que caiga en ese juego, habiendo tantas cosas por delante que hacer, ¿no? Quería preguntarle, ¿va a mantener luego una reunión con la Asociación de Profesionales de Mataderos de Extremadura? Imagino que es el tema del matadero ibérico. ¿En qué fase está? Pues creo que a lo largo de esta semana tenían intención ya de tomar una decisión. No sé exactamente el día, pero esta semana a la otra, desde luego en el mes de abril, me aseguraron que tomarían una decisión. La reunión con la Asociación de Mataderos estaba pedida por otras razones y por otros motivos, y estaremos y analizaremos la realidad del sector en Extremadura, aunque obviamente algunos de los que vienen son también parte del proyecto del matadero, ¿no? Sí, presidente. Yo quería preguntarle por la polémica que ha suscitado por la aprobación de ese decreto por parte del Gobierno con Bildu, Otegi, y las palabras de ayer de Pablo Casado, las declaraciones que hizo. Porque está todo salido de madre. Está todo salido de madre. Yo la verdad es que creía que tenía mi capacidad de sorpresa agotada y que va. Pero yo la verdad, digo, no es por eludir, no estoy muy pendiente de nada de eso. Yo me siento muy lejos de esa política sucia y rastrera.